Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. De verdad, gracias por acompañarnos, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí, reunidos una vez más, platicando, conversando, informándote a ti de lo que está pasando en nuestra Iglesia Católica y continuando con la labor de irnos instruyendo cada vez más en la fe. Venimos de un programa fuerte de el canal de Jesús Nazareno 2020. Recuerda que por lo regular, saliendo de allá, me vengo rápido para acá, para con este canal. Entonces estamos muy contentos, muy felices y ojalá y puedas tomarte la molestia de mirarnos y aprender juntos de este mensaje tan precioso que siempre traemos para ti. El día de hoy traemos una advertencia grande, una advertencia terrible. Los laicos en Alemania, o gran parte de los laicos, al menos los que están representando el sínodo de los obispos, el camino sinodal que se está viviendo en ese país, traen una nueva propuesta, una nueva presión para la Iglesia Católica. Y es la siguiente: quieren que la Iglesia Católica cambie su doctrina respecto a los actos intrínsecamente incorrectos de ya saben ustedes quién. Estoy hablando así porque no puedo mostrarme abiertamente por las leyes, por las normas, por las restricciones que se les ponen. Los actos intrínsecamente desordenados, ya saben de quiénes son, creo que es suficiente para que se entienda. Esto es una rebelión de Lucifer interesante, con la que viene contagiando a los seres humanos. Te voy a mostrar este texto, leyéndolo obviamente con sumo cuidado, con, eh, con, eh, con cautela, mis queridos hermanos. El hombre es Frings, 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 asegura que el camino sinodal con los textos es un anuncio deliberado contra el catecismo de la Iglesia Católica, que desde mediados de los 70, del año 70, se ha enfrentado a las relaciones intrínsecamente desordenadas de forma crítica, despectiva y con las acusaciones de pecado. Te lo voy a explicar un poquito. En concreto, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias, ya saben de quién, profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, deben ser acogidos con compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de violencia o discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas, y si son cristianos, a unirse al sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que puedan encontrarse a causa de su condición. Sobre los actos, esto es sobre las tendencias, sobre los actos, el catecismo de la Iglesia Católica declara, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como prohibidos gravemente, la tradición ha declarado siempre que los actos desordenados son, pues, lo que dije. La Congregación para la Doctrina de la Fe también dijo que en su documento Persona Humana dice, son contrarios a la ley de Dios, cierran el acto del don de la vida, no pueden de ninguna manera presentar complementariedad efectiva y, ya saben lo otro, no pueden recibir aprobación en ningún caso por parte de la Iglesia Católica. El secretario general de este grupo de laicos en el país germano dijo que su contribución al sínodo es que debería hacerse producido, bueno, que ya debería haber un cambio en la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. Las relaciones intrínsecas y las relaciones de hombre y mujer luchan por los mismos retos y valores, lo dice este representante de los laicos. ¿Cuáles son esos retos? Dice la fidelidad,
la permanencia, por un lado, y la alineación a la disminución del deseo por otras personas, lo dice este representante. El secretario general también admitió que un cambio en la posición del magisterio no podía tener lugar solo en Alemania. Al contrario, muchas otras iglesias locales podrían dar un cambio a esta doctrina de la Iglesia Católica. Con respecto a las cuestiones de estos actos, la iglesia local alemana debe hablar en voz alta, de forma exigente, progresiva. Exigen que los alemanes deben exigir a los obispos que sean libres de asumir esos compromisos, aunque estoy convencido de que la mayoría de las asambleas sinodal se pronunciará a favor de una revisión del catecismo como la descrita al principio. El episcopado alemán no tiene que esperar a que se haya tomado tal decisión por ponerse en marcha activamente a nivel de la Iglesia mundial. Pocas palabras, mis queridos hermanos, estamos hablando de un cisma. Cisma declarado. En primer lugar, la Iglesia ya marcó posiciones respecto a los actos intrínsecamente. En el catecismo dice que esas personas, como muchos más en diferentes situaciones, están llamados a vivir la voluntad de Jesús, a someterse al calvario de Jesús, a la cruz de Jesús. En pocas palabras, a vivir en castidad. Porque los actos que ellos piensan hacer no son los que Dios manda. Dios no aprueba esto. Dios no quiere esto. Dios dice no. Aquí la cuestión, y en donde entra el meollo del asunto, es que Dios dice no. Y la iglesia marcó órdenes, marcó directrices, marcó lineamientos que tenemos que seguir todos los católicos respecto a cómo tratar esas tendencias, respecto a los que sufren esas tendencias. Y la iglesia prohibió los actos, el actuar, el hacer. De acuerdo en el pecado mortal, el mandamiento dice no fornicarás. Entonces la iglesia, por eso y por muchas más razones, no puede aprobar este tipo de cosas. Es como si la iglesia quisiera aprobar el adulterio, es como si la iglesia quisiera aprobar la unión libre. Pues no se puede, simplemente no se puede. Entonces la iglesia ha sido bien clara. ¿Por qué? Porque se basa en las escrituras. Las escrituras lo reprueban y es suficiente para que la iglesia por ningún motivo se vuele, se salte esa línea. Al momento que la iglesia católica se saltara esa línea, deja de ser iglesia católica y se convierte en iglesia pagana, iglesia rebelde, iglesia mundana. Eso es exactamente lo que están haciendo los alemanes. Los alemanes ya son paganos, son mundanos. Los alemanes siguen a otro ídolo, no siguen a Jesucristo. Quieren ellos levantar la voz porque se quieren separar. Recuerden que los alemanes son en su mayoría insurrectos. Lutero era alemán y vean el daño que hizo. Entonces es importante no perder de vista a los alemanes porque quieren contagiar, quieren invitar, quieren pervertir a la demás iglesia, a las otras iglesias mundiales. Y este grupo de presión está tan contaminado en Alemania que están pidiendo que si la iglesia no entiende, Alemania debe separarse de la iglesia. Entonces es entrar en cisma. Queridos hermanos, ¿hasta dónde ha entrado o hasta dónde ha llegado el ser humano para querer la rebelión directa con Jesucristo? Ellos quieren rebelión. Ellos pretenden rebelarse. Ellos pretenden destruir a Cristo. No les importa la ley de Dios. Y es muy curioso esto, porque no te importa lo que Dios piense, no te importa lo que Dios manda. Entonces tú eres un soberano rebelde. Eso es lo que son. Las personas que no acepten la doctrina de Jesucristo son soberanos rebeldes. Entiendo que todos tenemos que estar a prueba, todo mundo. Los desafíos son importantes en las relaciones matrimoniales, en la soltería, en el celibato, en los religiosos. Son impresionantes, pero no puedes tú cambiar la ley a tu modo, no puedes cambiar la doctrina a tu modo, no puedes hacer que Dios se ajuste a tu modo. Sería una de las peores aberraciones o un sacrilegio enorme que la iglesia cometiera esto. De ninguna manera lo pueden aceptar, bajo ninguna manera. Grábenselo, los obispos que lo apoyan son unos herejes
El cura que lo apoye es un hereje. El cura, el laico que apoye estos actos que la iglesia prohíbe, que las escrituras prohíben, que la tradición prohíben, son automáticamente herejes. Herejes. Y estos, hermanos, es un pecado gravísimo, gravísimo. Ahora el pretender llevar la herejía a que la iglesia cambie y que la iglesia se convierta en una hereje en su esencia, es decir, que toda la iglesia proclame esta herejía, sería como una rebelión terrible contra Jesucristo unánime, que lógicamente muchos vamos a estar aquí para contradecirla. No tenemos nada en contra de nadie, solo defendemos los intereses de Dios. Porque es muy bonito defender los intereses tuyos, los intereses de otra persona, de este grupo. Hablamos de justicia, hablamos de igualdad, hablamos de valores, hablamos de respeto, pero no se respeta al dueño. ¡Qué curioso! Los sirvientes, las criaturas, no respetamos al Creador y queremos que se respete a las criaturas. Es decir, inconscientemente, las criaturas queremos ocupar el cargo o el lugar del Creador. Y eso, mis queridos hermanos, es correcto. Sirve. No se vale. Eso no se debe hacer. Es un problema terrible. Yo te invito a que pienses esto. Porque esto va a ser una batalla que la iglesia tendrá que enfrentar de cara. Va a ser una batalla en la que la iglesia tiene que definirse. Llegará el momento en que se presente en voz alta y alguien en Roma tendrá que hablar. Cardenales ya lo han advertido, obispos también. Si es que la lucha estará en pie, tenemos los laicos que empezar a sumarnos a esto. Y sobre todo no prestarnos para los lobbies, no prestarnos para las tendencias que son contrarias a Dios. Porque créanmelo, muchos laicos se prestan para ello. Ten mucho cuidado, mi hermano. Todo el que apoya este tipo de acciones es un hereje. Laico, cura, obispo, cardenal o el papa, sea quien sea, nadie lo puede apoyar. Porque si Dios dice que no, es no. Si la iglesia dice que no, es no. Si la tradición dice que no, es no. Todo lo demás es herejía. Atentos, porque esto va a escalar a nivel mundial. Preparémonos para esta resistencia y sobre todo preparémonos para aclararle a nuestros hermanos por qué la iglesia no quiere, qué es exactamente lo que pide la iglesia, qué es lo que no quiere la iglesia y cómo debemos enfrentar esa tentación diabólica que nos va a llevar a la destrucción en caso de no actuar a tiempo o portarnos como verdaderos cristianos en su momento y bajo las personas rebeldes que quieren pisar nuestra madre iglesia con ideas modernistas. Bendiciones para ti y los tuyos, hasta pronto y te invito a que vayas a ver mis otros videos.